Buenas gente, hoy vamos a ver el capítulo 9 que se trata de inducción electromagnética. Y para poder introducirnos al, a este capítulo vamos a ver primero unos experimentos que se hicieron, ¿verdad? Sobre la inducción electromagnética. ¿Sí? Entonces, el primer experimento que vamos a ver es este. Vamos a suponer que tenemos una bobina, ¿sí? Una bobina donde inicialmente no circula corriente, ¿sí? Por esta bobina que está acá no circula corriente y nosotros si conectamos un medidor de corriente, si un amperímetro, ¿qué es lo que va a medir este amperímetro? Este amperímetro va a medir corriente cero, ¿sí? Ahora, si nosotros acercamos un imán y mantenemos ahí el imán quieto, va a seguir marcando, el amperímetro nos va a marcar todavía corriente cero. Pero ¿qué pasa si nosotros este imán introducimos a nuestro inductor y después lo sacamos otra vez? Introducimos y sacamos, introducimos y sacamos rápidamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestro amperímetro, que antes marcaba corriente cero, ahora va a marcar una cierta corriente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da este imán? Este imán nos da un campo magnético. Entonces, si nosotros movemos el campo magnético, quiero que se queden con eso, ¿sí? Movemos el campo magnético y estamos produciendo una variación del flujo, del flujo del campo magnético. El flujo de campo magnético que pasa por esta bobina inicialmente es constante, pero una vez que nosotros movemos nuestro imán, nuestro flujo varía, ¿sí? Quédense con eso nomás, más adelante vamos a ver mejor. Ahora, vamos a sustituir nuestro imán por una bobina, donde esta bobina lo que vamos a hacer es conectar a una batería. ¿Qué es lo que nos va a producir esto? Nos va a producir una corriente en esta bobina que está acá, ¿sí? Nos va a producir una corriente. Ahora, si esta bobina nosotros introducimos y después sacamos otra vez rápidamente de la bobina más grande, que inicialmente no tenía corriente, nuestro amperímetro nos va a marcar otra vez una corriente. Ahora, ¿en qué se asemeja esta bobina más chica con nuestro imán? Una bobina por la que circula corriente, como vimos en el capítulo de fuentes, de campo magnético, una bobina por la cual circula corriente nos genera un campo magnético. Entonces, de nuevo otra vez aparece el campo magnético ahí y de nuevo lo que nosotros estamos haciendo al mover la bobina, estamos variando el flujo a través de la bobina más grande, ¿sí? Y otra forma de variar ese campo magnético, ¿cómo es? Vamos a suponer que introducimos nosotros nuestra bobina más chica a la bobina más grande. Pero en vez de mover la bobina, lo que hacemos es le instalamos un interruptor y encendemos, o sea, activamos y desactivamos ese interruptor. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Nuestra corriente va a variar en ese instante de que yo apago, o sea, y sí, yo apago mi interruptor o enciendo, ¿sí? Ahí mi corriente va a empezar a variar, en ese instante de tiempo. En ese instante de tiempo que mi corriente es variable, mi campo magnético también es variable. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está variando de nuevo el campo magnético. Entonces ahí mi amperímetro está leyendo una corriente, ¿sí? Bueno, esos son los primeros experimentos que vamos a ver. El segundo experimento es uno bastante interesante, que básicamente, nos muestra también lo mismo, ¿sí? Vamos a suponer ahora que tenemos una bobina de alambre, ¿sí? Y esa bobina nosotros vamos a conectar a un amperímetro también, ¿sí? Este amperímetro nos va a medir la corriente que pasa por esa bobina, ¿sí? Y esa bobina nosotros vamos a colocar dentro de un electroimán, ¿sí? Un electroimán lo que hace es que nos produce un campo magnético, ¿sí? Ahora, se observa lo siguiente, acá está citando todo.
Cuando nuestro electroimán está apagado, quiere decir que no hay campo magnético y ahí nuestro amperímetro nos marca corriente cero, ¿sí? Ahora, cuando el electroimán se enciende, nuestro amperímetro nos marca una corriente por un pequeño instante de tiempo. Y ese pequeño instante de tiempo es el tiempo en que este campo magnético que genera el electroimán empieza a aumentar, ¿sí? Empieza a aumentar hasta que se vuelve constante. Y cuando se vuelve constante ese campo magnético, nuestro amperímetro nos marca de nuevo una corriente cero, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Cuando B se nivela a un valor estable, la corriente cae a cero sin importar qué tan grande sea B, ¿sí? Nos dice que con la bobina en un plano horizontal la comprimimos, o sea, tipo, tenemos así como se ve acá en la figura, a ver, mi cámara estaba tapando, tenemos así como se ve en la figura y dice que si nosotros la comprimimos, o sea, reducimos el área en vez de que sea como mirando hacia arriba, voy a dibujar luego para que se vea. Si miramos de arriba es un círculo. A ver, voy a mover mi cámara para que se vea bien. A ver, cambia, bueno, para no molestar. Nosotros tenemos, mirando en planta, se ve así como un círculo. Pero si dice que si le aplastamos, ¿verdad? Para variar su área, si la bobina le aplastamos, entonces se varía el área así como se ve en el dibujo rojo, ¿sí? Dice que el medidor detecta corriente solo durante la deformación, no antes y no después, ¿sí? Estamos achicando, nosotros estamos aplastando y durante esa deformación mi amperímetro detecta corriente. Pero si yo dejo de modificar mi bobina, entonces mi amperímetro no marca corriente, ¿sí? Después dice que se hace girar la bobina unos cuantos grados en torno al eje horizontal. O sea, si vemos ahí la figura, nuestra bobina está plana, ¿sí? Vamos a decirlo. Pero si esta bobina empieza a girar con un cierto ángulo así, ¿sí? Al momento de que nosotros estamos girando, nuestro amperímetro nos va a marcar intensidad de corriente. Pero cuando dejemos quieto, ahí nuestro amperímetro nos va a marcar una corriente cero, ¿sí? Ahora, si se saca la bobina bruscamente del campo magnético, hay una corriente durante el movimiento, ¿sí? Si se reduce el número de espiras, ¿verdad? Desenrollando una o más de ellas, hay corriente durante el proceso en el mismo sentido que cuando se redujo el ar. Y así. Otras más características que si van leyendo, van a ver todo lo que pasa. Este segundo experimento analiza todos los casos posibles. Ahora, ¿qué tienen en común ese primer experimento y este segundo experimento? Lo que tienen en común es que en todos ellos varió el flujo magnético. El flujo magnético varió en el primer caso, ¿sí? Nosotros teníamos cuando el imán estaba quieto, el flujo a través de la bobina era constante, pero cuando empezamos a mover el imán, empezó a cambiar el campo magnético, entonces el flujo fue variable. Y lo mismo para el caso del segundo experimento. Teníamos un flujo que variaba, y el flujo variaba dependiendo del campo magnético, variaba también con el, con el área de la bobina, ¿sí? Cuando aplastábamos o agrandábamos su área, variaba eh, con el ángulo, ¿verdad? Que se ponía la bobina, ¿sí? Entonces, en todos esos casos variaba nuestro flujo magnético, ¿verdad? Entonces, para recordarnos más cómo era el flujo magnético, tenemos ahí la fórmula del flujo magnético. Y si vemos esta ecuación, vamos a ver que el flujo magnético, ¿cómo puede cambiar? Puede cambiar por el campo magnético, puede cambiar por el área y puede cambiar por el ángulo que forma el campo magnético y el área, ¿sí? Entonces,
hace falta solamente que con variar uno de esas tres variables tengamos un flujo magnético variable, ¿sí? Bueno, y acá nada más explica cómo se calcula ahora el flujo. em, y vemos en los casos, ¿verdad? Que en el caso de que el ángulo entre el vector área y el vector campo magnético sea 90, por ejemplo, el flujo va a ser cero, ¿sí? Entonces tenemos ahí los casos, ¿verdad? Y de ahí es donde sale la ley de Faraday de la inducción, ¿sí? La ley de Faraday establece que la FEM inducida, ¿sí? En una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Y ahí tenemos la fórmula, donde sería esta, la FEM inducida en una espira cerrada, es igual al negativo de la tasa del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué es esa FEM inducida? La FEM inducida es una diferencia de potencial que se produce por la variación del campo magnético del flujo magnético con respecto al tiempo. Y esta FEM inducida, ¿qué me produce? Esta FEM inducida me produce una corriente. Y esta corriente nosotros le llamamos corriente inducida. Y si nos recordamos acá en el experimento 2 y en el experimento 1 también, inicialmente mi bobina no tenía corriente. Pero cuando yo variaba mi campo magnético o variaba el área de la bobina o variaba el ángulo entre el área y el campo magnético, que son estos tres, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Cuando yo variaba uno de esos, se producía una corriente. Mi amperímetro medía una corriente. Y esa corriente que aparece de la nada es la corriente inducida, ¿sí? Entonces, al variar el flujo magnético, tenemos una corriente inducida y una FEM inducida, ¿sí? Eso es la FEM inducida. Esa corriente que en el experimento 1 y en el experimento 2 aparecieron de la nada, porque nuestra bobina tenía corriente cero. Y nosotros no conectamos a ningún lado, sino que lo que hicimos fue variar el flujo magnético a través del tiempo nomás. Entonces, esa corriente que aparece es la corriente inducida. Y eso es lo que nos dice la ley de Faraday de la inducción. Dice que la FEM inducida en una espira nos dice a qué es igual. Nos dice que es igual al negativo de la tasa del cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Entonces, ¿por qué el signo negativo? Hay que analizar ese signo negativo y para entender por qué de ese signo negativo vamos a utilizar otra ley, que es la ley de Lenz, y vamos a analizar con estos dibujitos, ¿sí? Vamos primero con el caso A, ¿sí? Vamos con el caso A. Ahí está nuestro caso. Vamos a traer acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este caso A? Con este caso A nosotros tenemos inicialmente una espira y por esta espira, que está dibujada en amarillo, no circula corriente, ¿sí? No circula corriente. Pero tenemos un campo magnético que es variable, que inicialmente tiene esta magnitud y después varía, ¿sí? Va siendo más grande. En este caso, está creciendo, ¿sí? Ahora, si analizamos nosotros nuestra, nuestra ley de Faraday, voy a escribir acá la fórmula. Si analizamos nosotros nuestra ley de Faraday, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que el flujo es variable. ¿Por qué el flujo es variable? Porque nuestro campo magnético es variable. Nuestro campo magnético está creciendo y eso hace que mi flujo varíe con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si nuestro flujo está creciendo, porque nuestro
nuestro campo magnético crece. El ángulo es constante y el área también es constante, pero mi campo magnético está creciendo. Si yo derivo con respecto al tiempo, mi derivada va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque está creciendo el flujo, ¿sí? Entonces, esta derivada va a ser positiva. Pero la FEM me va a salir con signo negativo. ¿Por qué? Por ese signo negativo que está en la fórmula. Ahora vamos a analizar por qué de ese signo negativo. Si nosotros, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Nosotros teníamos que em, antes, en el capítulo anterior, nosotros si teníamos una corriente a través de esta espira, así, esta corriente me producía un campo magnético, ¿sí? Ahora, vamos a ver al revés del campo magnético y, mejor dicho, de la variación del flujo magnético, vamos a tener una corriente, ¿sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros hacíamos para determinar la dirección del campo magnético cuando teníamos una intensidad que circulaba por la espira? Utilizamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Lo que hacíamos era agarrar el conductor, ¿sí? Nuestro pulgar en el sentido de la corriente y nuestros dedos, nuestros cuatro dedos, nos indicaban el sentido de nuestro campo magnético. En este caso, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro campo magnético y poner nuestro pulgar en el sentido de ese campo magnético, pero en el sentido creciente, ¿sí? Vamos a ver analizar en los siguientes casos, pero para entender bien este caso. Analizamos en el sentido creciente, ponemos nuestra mano derecha, nuestro pulgar apuntando hacia arriba y estos cuatro dedos nos dicen que la corriente para que ese campo magnético crezca tiene que ser así, ¿sí? Vemos acá los deditos del dibujito. Tiene que ser así nuestra corriente. Pero, según la ley de Faraday, la FEM es negativa. Entonces, nuestra corriente no va a ser hacia este lado. Nuestra corriente va a ser hacia este lado. ¿Y por qué es eso? Porque por la ley de Lenz. La ley de Lenz lo que nos dice es, vamos a adelantarnos un poco, la ley de Lenz nos dice que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. Entonces, ¿cuál sería nuestra causa acá? La causa sería que el campo magnético está creciendo, ¿sí? La causa sería que nuestro campo magnético está creciendo. ¿Y qué se le opone? Se le opone, lo opuesto sería un campo magnético que haga que esto disminuya, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos este campo magnético? Hacia abajo y estos dedos nos indican la intensidad. Vamos a ver que nos sale esta corriente que está acá, ¿sí? Entonces, de esas dos formas, nosotros podemos obtener la dirección de nuestra corriente inducida, ¿sí? Haciendo por la regla de la mano derecha y analizando con la fórmula, ¿sí? Lo opuesto a lo que nos sale con la regla de la mano derecha, o aplicando la ley de Lenz, ¿sí? Vamos a analizar con el B ahora, para ver qué es lo que está pasando. Tenemos nosotros nuestro campo magnético que inicialmente es así, pero está decreciendo. Finalmente va a ser así, pequeño. ¿Ok? Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Lenz, ¿sí?
¿Cuál es la causa? La causa es que está decreciendo nuestro campo magnético. ¿Y qué va a oponer? ¿Qué se le opone? Se le opone un campo magnético que va a ser hacia esa dirección. ¿Y cómo nosotros generamos este campo magnético de negro? Hacia arriba, regla de la mano derecha, con una intensidad en esta dirección. Entonces, esta es la dirección de nuestra intensidad inducida, de nuestra corriente inducida. ¿Sí? Acá nosotros teníamos, acá ¿qué teníamos nosotros? En el A. En el A teníamos que la causa era mi campo magnético que crece. Entonces, el efecto de la inducción tiene que ser tal que se oponga a ese crecimiento. Por lo tanto, mi campo magnético inducido va a ser contrario. ¿Sí? Va a ser hacia abajo, va a ser ese que dibujé en rojo. Y para producir ese campo magnético en rojo, mi corriente tiene que tener esa dirección, la dirección así. ¿Sí? Y en el caso B, teníamos un campo magnético que su causa era decreciente. Y el efecto de la inducción lo que tiene que hacer es oponerse a ese decrecimiento. ¿Y cómo se opone? Con un campo magnético que tenga la misma dirección, que haga que ese decrecimiento no pase, ¿verdad? Que se tiene que oponer a ese decrecimiento. Y para producir ese campo magnético en negro, tenemos que tener esa corriente que está ahí dibujada en negro. Y lo mismo para estos casos, ¿verdad? En este caso tenemos una corriente creciente, ¿sí? Entonces yo lo que tengo, para el caso C, tengo una corriente creciente hacia abajo. Entonces mi campo magnético inducido va a ser opuesto. ¿Por qué va a ser opuesto? Porque la causa es que crece. Entonces mi efecto es opuesto, según la ley de Lenz. Entonces tiene que ser hacia el otro lado. ¿Sí? Y para producir ese campo magnético en rojo que dibujé acá, necesitamos una corriente en esta dirección. ¿Sí? Y lo mismo para el caso de, ¿cuál es mi causa? Mi causa es el decrecimiento. Está decreciendo. ¿Sí? Entonces, yo necesito un campo magnético inducido, este en verde, que se opone a ese decrecimiento. Y para producir ese campo magnético hacia abajo, tengo que tener esta corriente, ¿sí? Puede llegar a ser un poco confuso, pero si se sientan y analizan con cuidado, van a darse cuenta que no es muy difícil, no es muy complicado. Tienen que aplicar la ley de Lenz nomás. Y la ley de Lenz dice que todo efecto de la inducción se opone a la causa que lo ocasionó, ¿sí? Y ahí dice que eso es todo esto estos cuatro ejemplos son ejemplos de la ley de Lenz, la que dice que cualquier efecto de inducción tiende a oponerse al cambio que lo ocasionó. Y en este caso el cambio es el incremento del flujo del campo eléctrico a través de la espira o el decrecimiento, ¿verdad? Vimos que casos en donde crece el campo magnético y casos donde decrece el campo magnético. Y como le dije ya antes, hay tres formas de variar el flujo magnético. Esto suele preguntar bastante en los exámenes. Forma de variar el flujo magnético es variando el campo, variando el área y variando el ángulo entre el vector área y el vector campo magnético. Bueno, después vuelvo a explicar la ley de Lenz y, y nada, si no les quedó bastante claro, nada, con la teoría de las clases teóricas em, se les va a quedar bastante claro y si leen el libro también, ¿verdad? O si leen este material también. Acá está bastante bien explicado así, en este resumen que hice.
Bueno, y como ya vamos a llegar a la media hora, vamos a tratar de hacer bastante más rápido esto. Que esto es lo último que vamos a ver. La fuerza electromotriz de movimiento. Vamos a suponer que tenemos una varilla, ¿sí? Por la cual no circula corriente, pero tiene partículas cargadas libres. En este caso vamos a suponer que son partículas positivas. Si nosotros esta varilla introducimos un campo magnético y le damos una velocidad v, que está ahí en el dibujo, lo que va a producir es que esta partícula va a empezar a tener una fuerza magnética que va a ser hacia arriba. ¿Cómo sacamos esa dirección? Por la regla de la mano izquierda. Índice del campo magnético entrante, el dedo medio por la velocidad y nuestro pulgar nos señala que es hacia arriba la fuerza magnética. Entonces, para las cargas positivas va a ser hacia arriba, para las cargas negativas va a ser hacia abajo, ¿sí? Porque le damos un giro de 180 y nos marca hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las cargas positivas se van a ir acumulando acá arriba y las cargas negativas se van a ir acumulando ahí abajo, ¿sí? ¿Y eso qué va a generar? Va a generar un campo eléctrico. Va a generar un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque se va a generar una diferencia de potencial. Acá va a estar el potencial mayor y acá va a estar el potencial menor, ¿sí? Entonces se genera esa diferencia potencial y lo que se produce es una FEM, ¿sí? Y esta FEM eh, va a ser igual, y vamos a explicar por qué va a ser igual a esto. Vamos a deducir. Las cargas negativas se van a acumular abajo y las cargas positivas arriba, ¿sí? Y esa diferencia potencial va a hacer que se genere un campo eléctrico adentro de esta varilla. Y ese campo eléctrico va a producir una fuerza eléctrica que va a ser hacia abajo. ¿Por qué va a ser hacia abajo? Porque si acá están arriba las cargas positivas y abajo las cargas negativas, mi campo magnético, o sea, mi campo eléctrico va a tener esta dirección. Y mi fuerza nosotros sabemos que es igual a Q por E. Entonces la fuerza eléctrica va a ser hacia abajo, ¿sí? Y va a llegar un momento en que la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. Entonces vamos a tener que Q por V va a ser igual a Q por E. Y nosotros sabemos que la diferencia de potencial es igual a E por L. Y si nosotros reemplazamos el campo eléctrico acá, vamos a tener V por L. Entonces, esta diferencia de potencial, a ver si se mira ahí, esa diferencia de potencial va a ser esta FEM, ¿sí? Bueno, ahora suponemos que esta varilla nosotros ponemos encima de un conductor en forma de U, ¿sí? Suponemos que ponemos encima de un conductor en forma de U. Y por este conductor en forma de U no pasa corriente, ¿sí? Si ponemos ahí la varilla encima de ese conductor en forma de U y movemos, así como movimos acá, va a pasar todo lo mismo. A ver si se mueve mi imagen. Va a pasar todo lo mismo que vimos acá, ¿verdad? En el caso A, donde teníamos la varilla sola. Pero va a pasar ahora encima de este conductor en forma de U. Y lo que va a pasar es que acá vamos a tener las cargas positivas, acá las cargas negativas. Y esta FEM, esa diferencia de potencial en la varilla, va a generar corriente en nuestro conductor en forma de U. ¿Sí? Va a generar corriente en nuestro conductor en forma de U. Y a esta FEM que vemos acá, ¿sí? Esa varilla va a actuar como una fuente FEM, ¿sí? Como una batería. Y esa fuente FEM nos va a producir corriente en el conductor de forma de U. Y esa FEM se le conoce como FEM de movimiento. Y esa FEM de movimiento tiene esta fórmula que eh, ya vimos de dónde salía, ¿verdad? Que es velocidad por V por L, ¿sí?
Y esta FEM de movimiento tiene su forma general, ¿verdad? Que es una forma de integral, ¿verdad? Pero hay que acordarse que siempre es para una espira cerrada, entonces es una integral cerrada. Y como sabemos, el campo eléctrico por diferencial L es igual a la diferencia de potencial. Ahí. Y en el caso de que esta diferencia de potencial sea una FEM inducida, entonces a que era igual la FEM inducida, era igual al flujo, la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces reemplazamos y nos queda esta forma que está acá. Entonces de ahí podemos sacar el campo eléctrico producido por una FEM inducida, ¿sí? Y nada, eso sería una introducción teórica, así un flash de lo que sería este capítulo número 9, que vamos a aclarar mucho mejor con los ejercicios. A medida que hagamos los ejercicios, vamos a ver cómo es lo que funciona esta FEM inducida. Si tienen preguntas sobre lo que acabamos de ver, sin ningún problema, saben que pueden consultar en el aula virtual y vamos a estar respondiendo. O me escriben a mí, yo siempre les respondo. Ahora vamos a continuar con ejercicios sobre lo que acabamos de ver para fijar mejor todo, ¿sí?